Tuve dos amigas que eran sanadoras, que eran personas excepcionales por las facultades internas que tenían, la facultad de percepción interna que ellas tenían, sin ser iniciadas, porque recordemos que un clarividente, por ejemplo, un clarividente iniciado, es aquel que tiene el fuego despierto, el fuego sexual despierto, ya transmutado, y bastante trabajo de purificación de sus pensamientos, de sus emociones, de bastante trabajo de eliminación del ego, del yo. Entonces, un clarividente iniciado tiene el fuego despierto y un clarividente no iniciado no tiene su fuego, no tiene trabajo interno, por lo tanto está expuesto a caer en muy graves errores y corre muy graves peligros. Eh, esta persona o estas personas que en general tenían sus dones de clarividencia muy activos y eh, te podían tocar y saber, una de ellas, saber todo de ti, absolutamente, hacia adelante y hacia atrás, hacia adelante en el futuro, hacia atrás en el pasado. Y la otra también veía cosas, veía seres, veía desencarnados, percibía energía de diferentes lugares, las podía clasificar, pero tampoco trabajaba con la muerte del ego. Entonces, ¿qué sucedió? Las dos enfermaron. La primera tenía problemas, unos conflictos que yo no voy a entrar a juzgar, pero sí lo sé, los conozco y porque era mi paciente de todas formas, entonces yo tenía acceso a su información emocional. Entonces una vez, por ejemplo, en la camilla yo la estoy terapiando y escucho su pensamiento, como yo estoy imbuido en su campo energético inmediato, su aura y toda su información. Yo estoy viendo todo lo que está sucediendo internamente en ella, sus emociones, etcétera, y escucho claramente que ella quería irse, que ella estaba hastiada, que ella estaba cansada, claro, por problemas familiares y otras cosas. Entonces yo le digo, esto es tuyo, esto que acabo de escuchar es tuyo, decía tal, y me corroboró, claro. Eh, Ella quería irse, por lo tanto inició un proceso de autodestrucción. Y eso significa que no tenía comprensión sobre sus eventos y no pudo con el gimnasio psicológico que la rodeaba, que es muy difícil, que el gimnasio más difícil es la familia, el gimnasio donde uno se entrena para despertar conciencia. No pudo con ese gimnasio y se retiró y se dejó ir y se la llevó la enfermedad, y esta enfermedad vino por estos autoatentados que hace la persona que comete el ego sobre sí mismo, donde intoxica, donde deteriora, donde desequilibra los órganos internos, la salud, las energías internas, y la persona cae en determinado estado de enfermedad. Entonces tratamos de avanzar sanando estos estados, pero en el fondo ella no quería ir, no quería sanarse. Sí tenía miedo, pero no quería sanarse. Y todo lo que fue de grandiosa como terapeuta, que es un legado que dejó, que yo aprendí mucho con ella, aprendí mucho de ella, compartimos muchas cosas internamente. Era mi gran amiga hermana con quien yo salíamos en astral, por ejemplo, era tan grande la comunicación que había entre los dos internamente, que estábamos en el día conversando, por ejemplo, un determinado tema, y después en la noche en astral seguíamos conversando ese mismo tema, y en la mañana yo la iba a ver, por ejemplo, y seguíamos conversando. Ah, ¿te acuerdas anoche quedamos en ese? Y era una historia muy coherente, y era justamente, eh, éramos ambos que estábamos ahí, y de lo cual ambos teníamos conciencia. Entonces yo compartí muchas cosas, por eso yo a ella la admiré mucho, aprendí mucho de ella, era una gran clarividente, la más grande que yo he conocido personalmente, y, y sentí mucho su partida, pero afortunadamente yo sé que ella está de vuelta. De hecho me avisaron que iba a volver 2 años después de su partida. No he visto dónde ha vuelto, pero
eh, en una de esas el tiempo nos mostrará dónde ella nació. Eh, la encontré después desencarnada. Estaba en el, estaba esperando ella en el astral inferior. El astral inferior es en ese caso donde esperan los desencarnados. Ella estaba desnuda, ella se presenta, se acerca y la envuelve una luz. Y esa luz le alumbra desde aquí hacia arriba y de aquí hacia abajo estaba en tinieblas. Entonces también ahí una simbología muy especial. Y yo le pregunto a ella, y la veo triste, sí, después de haber desencarnado, la veo triste y me dice que está bien, que es como que está resignada nomás, está bien, ahí en ese momento. Y se acerca más y me da un dato, me confirma una información, me avisa de algo en realidad y, y yo me despido de ella. Yo de hecho la abracé, igual me puse a llorar ahí en Astral en ese momento donde estaba yo con ella, me puse a llorar porque igual sentí que la extrañaba. ¿Ya? Pero esa tristeza que va y viene, no es algo, una pena profunda, ni me voy a desesperar porque tengo mucho apego con ella, no, es una tristeza que sentí en ese momento porque ella perdió una existencia fabulosa, tenía todo y la perdió y se fue. Entonces ya de regreso a mi cuerpo físico, ahí estoy con lagrimones, estoy llorando, hago una oración por ella, pero sé inmediatamente que era ella, yo supe que era ella en todo momento. Entonces, así como esa, y nos pasaron cientos de cosas con ella. Entonces, me da ese dato, esa información sobre algo que había en mi casa en ese momento, en tal lugar. Entonces, yo recurro a mi otra amiga, de quien hablo en este video también, que era una super mujer también, excepcional, con facultades de percepción interna grandiosas, y le pido que me ayude y venga a mi casa. Ella viene y le explico que si me puede ayudar sin decirle que ella rastree, porque tenía una capacidad de rastrear ciertas energías fabulosas, que rastree cierto evento. No le doy más datos. Entonces me empieza a recorrer la casa y me dice, aquí. Y era ahí donde mi amiga me había dicho que había algo que tenía que tener cuidado y era un portal. Yo en ese rato no trabajaba cerrando portales, no tenía idea, creo, no sabía que los podía cerrar. Y tampoco los buscaba, no me importaban. Pero estos portales en el fondo, eh, por estos portales ingresan incluso brujos, magos negros, brujas o entidades nocivas que perjudican, parasitarias que perjudican el ambiente o a las personas. Entonces, lo cerré, aprendí a cerrarlo y creo que fue una de las primeras veces. Pero no tomaba mucho en cuenta los portales. El tema es que mis dos amigas tenían estas capacidades formidables y las dos se fueron, desencarnaron por emociones negativas. Mi otra amiga, a quien yo le pedí este favor de registrar estas energías que habían en mi casa, en un momento determinado, eh, yo tuve que ir a su casa y ayudarla a hacerle terapia porque había generado en su mama una condición aparentemente tumoral. Le habían dicho que era un tumor, que podía ser cáncer. Yo estuvimos trabajando con ella, sacamos emociones, sacamos una serie de cosas que había, corregimos desequilibrio de pH y se sanó. Pero yo después pasaron ciertas cosas y yo perdí contacto con ella y después me enteré que había fallecido. Eh, ella dejó de hablarme porque también tampoco quería sanarse y había entrado en un estado psicológico de negación. Y, y resulta que estas emociones negativas eran por tristezas, nostalgias,
había muerto la madre y no podía desprenderse de la madre, los apegos terribles. Madre, te quiero, te extraño, te echo de menos, no puedo vivir sin ti, quisiera que estás aquí, eh, 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 etcétera. En ese rollo mental, pura paja mental. Y también otras emociones con la familia, qué sé yo. Pero principalmente fue las emociones con su madre la que se la llevaron. Se generó un cáncer fulminante eh, y se la llevaron las emociones negativas atrapadas que tenía. El yo atentó contra sí mismo y, y desencarnó. Y se perdieron las capacidades de percepción interna, se perdieron las facultades de clarividencia, de salida en astral, en esas personas, digamos puntualmente. Es decir, me refiero a que todo lo que ella había logrado se fue al tacho de la basura. Perdieron su cuerpo físico. Y eso significa volver a encarnar, volver a generar todos los procesos de crecimiento y de cuidados o de aprendizaje que tenga que pasar la persona. Las emociones negativas nos llevan a la tumba. Hay emociones negativas atrapadas que están ahí de existencias anteriores. Hay paquetes emocionales que vienen de existencias anteriores. Me ha tocado revisar últimamente y encontrar en la gente muchos traumas emocionales generados por conductas o por estados emocionales negativos, de miedo, de nostalgia, una serie de cosas, pero que condicionan la vida de la persona más adelante y que llevan, por ejemplo, a estados depresivos, a desequilibrios internos en general. Ahora, eh, ¿por qué la persona tiende a caer en estados emocionales negativos? Porque en el fondo, como explicaba al principio, a nosotros nos gobierna el ego, el yo, el mí mismo, el sí mismo, aquel libro de muchos tomos que se conoce como yo, como agregado psicológico, como ego, y que nos gobierna de instante en instante. Eh, Nosotros debiésemos de una vez rápidamente iniciar procesos de introspección y reconexión hacia adentro y hacia arriba con nuestro ser interno, con nuestro padre y madre, estar en permanente contacto de la divinidad interior de nuestra madre divina, donde la clave es no olvidarse nunca jamás de nuestra madre divina, porque ahí uno cae en errores, ahí cae vienen guerras, desavenencias, vienen defectos de todo tipo, identificación con el mundo externo, con la vida horizontal, con la buena vida, el materialismo. Eh, Nos sucede de todo cuando nosotros nos olvidamos de nuestra madre divina. Y eso yo lo puedo decir, lo puedo asegurar, y es así. Nosotros no somos blancas palomas, ni siempre hemos pasado por todas las cosas de la vida, conocemos el sabor vida perfectamente. El trabajo interno es muy difícil, pero sabemos que la clave está en no olvidarse jamás de la Madre Divina, y lo hemos visto, lo hemos experimentado. Hay muchos errores cometidos cuando uno personalmente se olvida de su ser interno, pero el arrepentimiento que nosotros podamos tener puede cambiar completamente nuestro rumbo de vida, y ese arrepentimiento es un aliciente para nosotros poder trabajar sobre esos errores que hemos cometido y seguir en contacto más seguido, permanente, más refinado, más consciente con nuestro ser interior. Nuestro ser interior es quien nos entrega todo, todas las facultades de percepción interna, clarividencia, telepatía, oído mágico, intuición, supermemoria, sanación, lo que sea. No son nuestras. Nada de lo que nosotros podríamos tener como chispazos de facultad de percepción interna o como verdaderas herramientas de estas perlas preciosas de nuestra conciencia, de nuestro ser, nada es nuestro, nada ha sido logrado así por obra mágica. No es nuestro, no es de nuestro, digamos, no tenemos nosotros la capacidad de generar estas maravillas. Cuando
por ahí se dedican a despertar los poderes de la mente, se dedican a mantralizar para girar un poco, activar los chakras del cuerpo astral y poder potenciar un poco las capacidades de percepción interna. Sí, se puede hacer, claro, pero es un 2%, 3% de lo que es realmente el sentido desarrollado como tal, porque el desarrollo de los sentidos de percepción interna lo realiza el ser interno. Él entrega todo, él entrega todas las herramientas internas, él es todo, todo lo que nosotros tenemos y todo lo que nosotros no tenemos es de nuestro ser interno, en la vida y en forma física y en forma espiritual, es de nuestro ser. Si nuestro ser quiere, aspira y nos sumerge en la eternidad. Si nuestro ser lo ordena, nosotros desencarnamos. Si nuestro ser quiere de nuevo, nos pone en otro cuerpo físico. Pero tenemos que cooperarle a él de modo de poder aprovechar esta existencia. Porque podrían decirme, claro, estas chicas era su proceso de vida, su libre elección y se fueron. Pero es que el cuerpo físico es una herramienta, es un templo sagrado ante el cual no se debe atentar, no se debe eh, enfermar porque uno quiere enfermarse. Estamos rechazando el cuerpo físico, el templo del ser, para realizar la gran obra y al mismo tiempo estamos de alguna forma escupiendo a la cara de nuestra divinidad, porque en la construcción del cuerpo físico, que la diseña la divinidad en base a procesos de leyes superiores y altas matemáticas y una serie de eventos donde tienen que encajar todo lo que corresponde por ley en nuestro cuerpo físico, no es cualquier cosa. Es un trabajo, es un super trabajo muy sublime, es una creación, es algo muy hermoso, muy sagrado, muy sagrado. Entonces no podemos desperdiciar este cuerpo físico. Imagínense, hay quienes atentan también contra su cuerpo físico, pero atentar físicamente como suicidarse o atentar con emociones negativas también es lo mismo. Estamos atentando contra el ser interno, entonces no podríamos decir que fue su libre albedrío, porque nosotros tenemos tanto libre albedrío como se dice, como el espacio que hay entre el violín y su caja. Ese es nuestro libre albedrío, porque a nosotros nos mueve el ego, no nos mueve la conciencia. Entonces nos dan a elegir, elegimos en base a nuestra parte egoica. O tenemos alguna oportunidad de realizar algo en la vida y generalmente lo hacemos porque nos mueve la codicia, nos mueve la lujuria, nos mueve la pereza, nos mueve la vanidad, pero no nos mueve la conciencia. Entonces es muy difícil o es muy diferente decir que el ser humano tiene libre albedrío, porque en general no tenemos. El libre albedrío viene cuando nosotros despertamos, cuando nosotros trabajamos internamente, cuando nosotros nos empezamos a liberar, cuando nosotros logramos la liberación. Ahí sí tiene uno libre albedrío. Ahí sí uno puede realizar eventos nuevos, ¿ya? Mientras no estemos trabajando internamente, somos esclavos de las circunstancias. Entonces nos cogen las leyes de recurrencia, empezamos a sentirnos mal, con depresión, con miedo, con angustia, con tristeza, y vamos cayendo en ese abismo, en ese círculo vicioso, hasta que enfermamos, colapsamos y desencarnamos. Y perdimos la existencia. Han de saber que, excepto contadas experiencias, contadas personas, generalmente nosotros estamos en la última existencia, no vamos a tener más cuerpo físico después de este, excepto algunas personas que tienen algunos otros procesos diferentes. Eh, pero tenemos que cuidar este cuerpo físico porque es el vehículo con el cual nosotros vamos a hacer la gran obra de la unión de nuestra alma con la divinidad, volver a unir nuestra alma con Dios. Eso quería comentarles hoy día. Emociones negativas, enfermedades, eh, van de la mano. Y recordarles que la información sobre los trabajos puntuales de muerte de ego, de transmutación sexual, están en la red, están diseminados por todos lados. Y los invito a estudiarlos, a practicarlos, porque les va a servir mucho.
Muchas gracias, que estén muy bien, cuídense, que Dios los proteja y nos vemos en cualquier momento.